¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos en este 20 de agosto del 2020? Bueno, pues continuando con la historia esta de Lozoya, esa historia que parece que no tiene fin cuando parece que ya hemos llegado, que ya hemos encontrado todo lo peor que podríamos encontrarnos entre la política, siempre nos aparecen una nueva noticia. Y esto que más bien ya se convirtió en una novela, que bien fácil podría llamarse Los políticos también lloran. Creo que eso es un buen tema. Bueno, pues vamos a empezar con esta noticia que dice así: nueve revelaciones de Lozoya en torno a la red de corrupción que saqueó a México y que involucra a tres expresidentes, un Ferrari, un museo, créditos a medios de comunicación, vínculos inéditos de la Casa Blanca de Peña con Pemex y negocios del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Estas son algunas de las revelaciones más importantes de la denuncia completa de Emilio Lozoya ante autoridades judiciales. La filtración de la denuncia completa que presentó el exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, ante las autoridades judiciales de México, detonó un escándalo político sin precedentes en el país. En su denuncia de hechos, luego de ser extraditado desde España para declarar por su presunta responsabilidad en la compra de agronitrogenados, una planta chatarra de fertilizante, y por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Lozoya detalló una serie de nombres, fechas y lugares que vinculan a políticos de alto perfil en la participación de una asociación de corte delictivo que saqueó a México durante años para beneficios privados. A lo largo del documento, Lozoya acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a su mano derecha al exsecretario de Hacienda y canciller Luis Videgaray de encabezar una serie de sobornos millonarios a legisladores con el objetivo de aprobar reformas legales para beneficiar a empresas, que a su vez inyectaron dinero ilegal a las campañas electorales. En su denuncia de 63 páginas, Lozoya dice haber encomendado a gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral cuando fue nombrado coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto en noviembre de 2011. Según el documento filtrado, el exdirector de Pemex pidió a Luis Weil, director de Odebrecht México, $6 millones para la campaña de Peña Nieto a principios de 2012. El dueño de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht ya había ofrecido dinero al expresidente desde que era gobernador del Estado de México, pero los sobornos no se habrían limitado a la campaña electoral. Según relata Lozoya, en el segundo semestre de 2012 con Peña Nieto ya en la presidencia, este se reúne con Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, junto con directivos de Braskem y al de Odebrecht, para fortalecer la alianza. En ese encuentro se habría pactado el pago de dinero a cambio de contratos de la reforma energética que impulsaría la nueva administración. La reunión se llevó a cabo en secreto por órdenes de Videgaray, según Lozoya. Además, de acuerdo con el exdirector de Pemex, Videgaray alguna vez le confesó que había presiones para obtener $10 millones provenientes de dinero del erario y o empresas, toda vez que ya había muchos compromisos con grupos empresarios extranjeros. Pago a consultores extranjeros. Durante las campañas electorales, según la denuncia, Odebrecht pagó $4 millones a Lozoya, de los cuales 2.5 millones irían directos a la campaña presidencial de Peña Nieto. Videgaray le habría ordenado al exdirector de Pemex que ese dinero se usara para pagar a consultores extranjeros, casi todos con cuentas en Estados Unidos y una en Alemania. En total, Lozoya afirma haber pagado $1.6 millones a las siguientes firmas de consultoría. Y bueno, ahí se nombran los nombres de las consultorías. Luego dice: la mayor parte del dinero se depositó en una cuenta de Lozoya en Suiza y la otra se recibió en efectivo a través de operadores de una socia de Odebrecht en México, negocios de Salinas, cabildero. Una de las mayores revelaciones fue el involucramiento del expresidente Carlos Salinas de Gortari 1988-1994 en la red de corrupción a través de negocios turbios en Pemex. Lozoya señala
a Salinas como un comisionista y cabildero del PAN, acusándolo de operar políticamente para que legisladores de esa formación aprobaran la reforma energética impulsada por Peña Nieto. El objetivo era obtener beneficios a través de empresas privadas de las cuales Salinas era socio. Esto se desprende de que, según la denuncia, el empresario Federico Martínez Armenta, director de la empresa Tradeco, se acerca en una ocasión al presidente Peña Nieto para decirle que él y su socio, Carlos Salinas de Gortari, estaban esperando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales. Lozoya cuenta que Salinas contactó a su padre Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera secretario de Energía en el sexenio de Salinas, para que Federico Martínez pudiera contratar con el director de Pemex varios negocios relacionados con proyectos de infraestructura, negocios en los cuales también estaría involucrado un hijo de Salinas, Juan Cristóbal. Martínez le pidió a Peña Nieto revisar dos obras que la empresa Tradeco tenía en Pemex: un tanque de almacenamiento en Veracruz y un puente en la ciudad del Carmen, unas obras que tenían diversas quejas, retrasos e incumplimientos. A su vez, ordenó a Lozoya atender el caso. En este contexto, Martínez le pidió a Lozoya modificar los contratos y perdonar las penalidades impuestas a la empresa. El denunciante dice que se negó a hacerlo, pero al final del sexenio peñista, dichos contratos habrían sido modificados luego de que José Antonio González Anaya, con cuño de Salinas de Gortari, asumiese la dirección de Pemex en 2016 como relevo de Lozoya. En otro negocio impulsado por Juan Cristóbal Salinas, el hijo del expresidente, intentó que Pemex pagara más de 15 millones de dólares en indemnizaciones a una empresa de nombre 13, luego de que la petrolera hubiera cancelado el contrato que tenía dicha compañía para operar una plataforma marítima. Lozoya señala que dicho contrato fue cancelado luego de que algunos trabajadores de la petrolera murieran por falta de mantenimiento en la plataforma marítima. Pero la historia no queda ahí, ya que luego de una conversación que sostuvo Lozoya con el senador del PAN, Roberto Gil Suárez, este le habría confesado que varios de sus compañeros legisladores panistas habrían recibido dinero durante la reforma energética proveniente de la empresa Tradeco, que les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de votos. De este modo, Lozoya involucra a Salinas de Gortari en el pago de sobornos a legisladores panistas durante la reforma energética. Extorsiones del PAN. Lozoya también acusa a un grupo de legisladores del conservador PAN de exigir el pago de sobornos para no boicotear la aprobación de la reforma energética aprobada en el Congreso entre 2013 y 2014. Se trataría de Francisco Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, cercanos al expresidente Felipe Calderón. El pago de estos sobornos estarían vinculados al video que se difundió recientemente en redes, en el que dos operadores del PAN en el Senado recibieron grandes sumas de dinero en efectivo. Por otro lado, Lozoya señala a otro senador, Ernesto Cordero, de recibir dinero a cambio de la aprobación de la reforma energética. No se trata de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, dice el anunciante. Además de dicha red, Lozoya también aseguró que por órdenes de Videgaray entregó 6.8 millones de pesos a un operador político de Ricardo Anaya, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados durante la aprobación de la reforma energética, para luego convertirse en presidente del PAN y posteriormente en candidato presidencial en 2018. El dinero a Anaya habría sido entregado durante la primera semana de agosto de 2014. Calderón, Miade y Etileno, 21. La denuncia también señala que los negocios oscuros de Odebrecht en México comenzaron a gestarse durante el mandato de Felipe Calderón, cuya administración dio un descuento de 25% a Braskem final de Odebrecht para el suministro de etano a través de la planta Etileno 21, lo que presentó pérdidas millonarias para Pemex. Además de eso, Braskem se habría beneficiado no solo con el precio preferencial, sino también elevadísimas penalizaciones por incumplimiento en la entrega de etano. Por este asunto, muchos panistas dentro del sexenio de Calderón recibieron fuertes sumas de dinero, denuncia Lozoya. Incluso menciona que se hizo una sesión de consejo de administración de Braskem
en la residencia oficial del presidente en octubre de 2011, cuando Marcelo Odebrecht fue invitado a comer con una comitiva. Para mantener el contrato de etileno 21, Lozoya dice que Videgaray entregó sobornos a José Antonio González Anaya por 4.39 millones de pesos y otros 4 millones de pesos a José Antonio Meade, o Meade, quien fuera secretario del gabinete Calderón y Peña y posteriormente candidato presidencial del PRI. Esto habría ocurrido el 15 de septiembre de 2014. También se entregaron otros 4 millones de pesos para Carlos Treviño Medina, director de Pemex en la recta final del sexenio peñista. Pero se habría entregado en sus respectivos domicilios en portafolios de trabajo. Además, Lozoya afirma que en el primer trimestre de 2013, Meade le habría pedido no criticar un crédito otorgado al sindicato petrolero y el contrato de etileno 21, aprobados durante el sexenio de Calderón, Grupo IGA y la Casa Blanca. Otra revelación tiene que ver con vínculos entre la constructora Grupo IGA y su dueño Juan Armando Hinojosa con negocios en Pemex. A cambio de contratos públicos, Hinojosa habría financiado la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y también una vivienda de Luis Videgaray en el municipio de Malinalco. Lozoya relata que durante una reunión con el empresario, le contó que Peña Nieto le había instruido a hacer negocios en Pemex para que ambos tuvieran liquidez. Hinojosa también le habría revelado a Lozoya que el Grupo IGA recibía comisiones entre el 2 y 5% por cada obra. Parte de ese dinero regresaba a las manos de Peña Nieto a través del empresario. De ahí que, según la denuncia, Peña preguntaba continuamente a Lozoya cómo iba el contrato de Grupo IGA en el astillero Keppel, un caso que no se conocía públicamente. Grupo IGA también habría estado involucrado en el Museo del Presidente, una construcción en la cual se planeaba desplegar una serie de fotos y objetos usados por Peña Nieto durante su mandato. Para ello se contrató por medio de Lozoya a un fotógrafo que cobraba entre 2 y 3 millones de pesos mensuales para dicho proyecto que era desconocido hasta ahora. De periodistas y medios de comunicación. En una denuncia, Videgaray ordenó a Lozoya comprar una bolsa Chanel para entregarlo a su hija, a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza. Durante este asunto, Videgaray le habría dicho a Lozoya: tú no sabes usar el poder, yo tengo una lista de periodistas como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50,000 a 100,000 pesos mensuales. Es la única forma de poderle ganar a Miguel Ángel Osorio Chong, quien era secretario de Gobernación en el sexenio de Peña, que me quiere desplazar. Lozoya también cuenta que el periódico El Financiero acudió a Videgaray para conseguir un crédito por 100 millones de dólares con un banco estatal, Nacional Financiera, ya que estaba a punto de quebrar. Nafin había negado el crédito y Videgaray estuvo a punto de remover a su titular como represalia. Al final del medio sí consiguió que otro banco estatal, Bancomex, le dejara el dinero, según Lozoya. Una situación que devela una parte de cómo operaron informativamente algunos medios de comunicación durante la aprobación de las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto. 8. El Ferrari de Peña Nieto. Lozoya también narra un episodio en el que el presidente Peña Nieto presumió recibir un automóvil Ferrari como regalo del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso por saquear las finanzas públicas de su estado y quien ya en prisión señaló que su entrega había sido pactada con el expresidente. Peña Nieto nos dijo: miren lo que me regaló el gober, mostrándonos en todo momento la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: este Ferrari perteneció al presidente Adolfo López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto, relata Lozoya. Según Lozoya, este episodio ocurrió durante un viaje en el avión presidencial a Veracruz con motivo del Día de la Marina. Luis Videgaray había instruido a Lozoya a facilitar diversos tipos de combustible al gobierno de Duarte. Lozoya también acusa a Peña Nieto y Videgaray de intimidarlo para participar en una extensa red de corrupción que buscaba pagar favores por la inyección ilegal de dinero en campañas políticas. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que cierto modo apoyaron en la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en que eran recompensados era dándoles contratos de proveeduría de insumo, contratos contra diversas adquisiciones de empresas o inmuebles para que estos se beneficiaran, señala el texto.
Incluso en ocasiones después de dichas operaciones debían devolver dinero para beneficio de las futuras campañas electorales del PRI o bien para beneficio propio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray u otros como el caso Odebrecht, añade Lozoya. El exdirector de Pemex también dice haber sido utilizado para configurar una asociación de corte delictivo dirigida a enriquecerse no solo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, fraude y el engaño, como en el caso de la denominada estafa maestra, contraer deuda a cargo del erario y aprovecharse económicamente en perjuicio de la nación, una situación que habría vulnerado la soberanía de México. Existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que desde las más altas esferas del régimen instruyó lo necesario, tal como ya lo señalé en el caso Odebrecht, incluyendo al Poder Legislativo para obtener beneficios que afectaron a la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos nacionales y extranjeros, remata Lozoya. Bueno, pues esta fue la forma básicamente reducida de la declaración que hizo, de la denuncia que acaba de hacer Lozoya. Esto es de lo más reciente. Así que bueno, no nos sorprenda si en un futuro siguen apareciendo más y más personajes oscuros. Bueno, pues creo que se llegó la hora, a todos se nos llega la hora, no hay mal que dure 100 años y bueno, este mal tenía que llegar a su fin tarde o temprano. Así que vamos a ver qué es lo que se sigue desarrollando en esta semana y si no para la otra. Bueno, muchas gracias por haber escuchado a todos y vean mis demás videos por favor para seguir informando. Si quieren saber más, si quieren información, prefieren información acerca de política, díganmelo, y si no son como las otras noticias que he publicado, un poco menos políticas, pero sí importantes también, pueden hacérmelo saber por favor, déjenme sus comentarios, denle like a mi video si les gustó y compártalo para que más personas se enteren. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.